Buenos días, jóvenes, ¿cómo estamos? ¿Sí me escuchan? Bueno. Bueno. Bien. Creo que nos escuchamos. Vamos a empezar entonces con esta presentación que tenemos para esta ocasión. Ya que tenemos la segunda parte, lo que viene siendo el diagnóstico estratégico situacional en salud. Nada más quisiera que me confirmaran de favor si me están escuchando. Bueno. Buenos días. ¿Alguien me oye? Hola, maestro, buenos días. Sí se escucha, pero no muy bien. Vale. Veamos. Así que ya tengo todo el volumen que tendrá mi equipo. ¿Está mejor ahí? Buenos días, maestro. Pues parece que sí. Bueno, gracias. Pues sí, parece que ya nos escuchamos mejor. Correcto. Bueno, pues tenemos entonces este tema que es un poquito extenso. Vamos a tratar de aprovechar los minutos que tenemos precisamente para este fin y empezamos entonces, ¿no? Cuando hablamos de que es importante aquí, consideremos lo que vendrían siendo los factores determinantes y condicionantes en el proceso de la salud y enfermedad, que bueno, ya lo estuvimos revisando en la primera sección de la materia. Son bastantes, aquí de hecho hacemos mención a la cuestión socioeconómica que también tiene mucho que ver en este terreno. Entonces, cuando hablamos de estas cuestiones determinantes en la salud, son aquellos factores que pueden influir ya sea a nivel individual y obviamente si la persona es afectada, llega el momento en que esta afectación alcanza a llegar a algún grupo. Entendamos la parte inicial vendría siendo la familia, de ahí pues puede afectar un poco más, como es el caso de la manzana, y finalmente una colectividad, o sea, ya una colonia o incluso hasta una ciudad, ¿no? Son cuestiones que se van dando, son precisamente esto permite o da la pauta para que se pueda incluso llevar a cabo la organización en los diferentes niveles de trabajo que se requieren en la atención de la salud de la población. Okay. Bueno, en la Carta de Ottawa, que es uno de los documentos que vamos a referir aquí, Carta de Ottawa, que son documentos que se han venido estableciendo con el fin precisamente de dejar ciertos lineamientos generales en lo que es el trabajo de la atención en la salud pública. Este documento hace mención dice ahí, ¿verdad?, de ciertos prerequisitos, como es el caso de los que estamos considerando. Aquí tenemos dos en cada uno de los recuadros que estamos insertando. Habla de la paz y el vestido, cuestiones que parecen de pronto como muy lejanas el uno del otro, la cuestión de la educación, la alimentación, la vivienda, el ecosistema estable, la justicia social y la equidad. Quisiéramos resaltar un poquito este punto del ecosistema estable, que pues de quienes estamos acá en la zona metropolitana de Guadalajara, podríamos decir, pues tenemos un ecosistema agradable, pero tenemos ahorita el antecedente de las últimas 3 semanas con el impacto que se ha dado en el bosque de la primavera, ¿no? Entonces, que aún siguen todavía ciertas, por ahí ciertos humos o polvos secundarios a esto, sin dejar de lado el impacto que a largo plazo pues se da por la contingencia que se presentó. En este documento emitido por este señor Lalonde en la República del Canadá, en una reunión organizada por la Organización Panamericana de la Salud, consideran estos 4 elementos importantes. Por un lado, como ya mencionamos, el medio ambiente con sus
propios elementos integrantes, el estilo de vida, al que por cierto le dan un impacto bastante importante, un porcentaje, ¿verdad? Porque va precisamente relacionado con la toma de decisiones y los hábitos de vida que en un momento dado cada quien tiene. La biología humana, que es algo sobre lo que poco podemos hacer, por la razón es que pues esto está íntimamente relacionado con el ADN, y pues si bien podría yo dejar de tomar cierta bebida o dejar de lado cierta adicción en el estilo de vida, en lo que se refiere a la cuestión ya de la herencia del ADN, no podemos hacer nada, y en cuanto al paso del tiempo, pues tampoco el tiempo va pasando y dejando sus propias huellas. Y pues los sistemas de organización de la atención de la salud, que estuvimos revisando en la clase anterior, como es el caso aquí en México, con lo que se refiere pues a lo más conocido, que es el Seguro Social, el ISSSTE, la Defensa, la Marina, Petróleos Mexicanos, y también pues estuvo en su momento trabajando el Seguro Popular, hoy sustituido con el INSABI, con todavía muchos elementos que le falta por ajustar. Y bueno, vemos cómo se va, recalcamos un poquito este asunto de este señor Clark Lalonde, emitido en el 74, y que a él le calificó como el modelo campo de la salud, donde veamos cómo menciona la interacción que se da entre estos 4 elementos. Es cierto que nosotros en el principio de la materia o del curso hablamos de la triada ecológica, donde tenemos el huésped de la gente y el medio ambiente. Sin embargo, aquí aparecen también lo que viene siendo la cuestión de los servicios de salud. ¿Por qué razón? Porque sabemos que de acuerdo al principio constitucional, pues la salud es un derecho que tiene toda persona. Julio Frank, en el 91, en otro documento, considera o los clasifica estos elementos en estos 3 puntos. Determinantes básicos, donde tenemos propiamente la población, el medio ambiente; determinantes estructurales, que viene siendo el nivel de riqueza, entiéndase la parte económica; la cuestión ocupacional, es decir, a la actividad a la que se dedica la persona, o bien la población. Entendemos muy bien, no es lo mismo un ambiente urbano donde hay una diversidad de ocupaciones, a, por ejemplo, pensemos en una población a la que se le identifica directamente como una población ganadera, avícola, apícola, agrícola, minera, o incluso de la tala, ¿no? Que también se da el caso. Y otros determinantes, como es el caso de las condiciones de vida, donde ya viene mezclándose de alguna manera también estos elementos, y las condiciones de trabajo, porque pues no es lo mismo hablar de una actividad donde la persona se entrega a la labor que realiza directamente tal como es en su estructura humana, a cuando ya lleva incluso algunos medios de protección, entiéndase por ejemplo cascos, guantes, botas especiales, overoles, qué sé yo, goggles también, por ejemplo, ¿no? Y así se van estableciendo ciertos documentos. Aquí tenemos este otro, como es el caso, pues ojalá lo pronunciemos bien, ¿verdad? Del modelo determinante del Dahlgren-Whitehead, que establece esta interacción donde encontramos los factores hereditarios que se interactúan con el estilo de vida, las cuestiones de las redes sociales y comunitarias, y todo lo que rodea a este punto, como tenemos aquí el ambiente laboral y la educación también. Este señor Luis Castellanos amplía el aspecto o este esquema, partiendo igual, como podemos apreciar, de los estilos de vida y las condiciones de vida, hacia llevando esto a la interacción que se da a nivel social, pero también toma muy en cuenta lo que se refiere ya a los tipos de intervención que se puede hacer para mantener o mejorar el nivel de la salud de la población. Conocemos bien que no es lo mismo la promoción, donde se le anuncia a la población lo que hay que hacer, la prevención cuando ya se atiende, se actúa. Caso concreto, pensemos ahorita que ya se hace ruidito con la segunda dosis de la vacuna, la del COVID, y bien también está el otro terreno de la curación. Asuntos que de alguna manera revisamos en la primera sección donde estuvimos trabajando con la historia natural de la enfermedad. Entonces, la aportación de este señor Luis Castellanos. Y pues podríamos entonces incluso abrir, el documento se lo voy a pasar más al rato,
donde encontramos que el estilo de vida puede tener diferentes elementos que de alguna manera también hacen fuerza o presión, ¿verdad? Como dice acá, hacia lo que viene siendo la manera de vivir de la persona y de la sociedad o del grupo social que va a afectar directamente en su estado de salud o condición de salud en la cual se encuentra. Bien, lo mismo sucede con el asunto del medio ambiente. En la demografía, pues sabemos, es propiamente la parte de población. La vegetación, pues no es lo mismo. Pensemos en una parte serrana, donde podríamos tener coníferas, a un valle donde podemos encontrar más bien pastizales o una estepa, ¿no? Y sabemos que la vegetación pues va íntimamente relacionada con los animales, que podrían ser animales domésticos, o incluso podríamos ampliar esto a lo que viene siendo la fauna nociva. Y así por el estilo podríamos ir trabajando con cada uno de estos elementos que intervienen en lo que viene siendo el medio ambiente. En cuestión de la biología humana, pues tenemos, ¿verdad?, propiamente lo que viene siendo la parte de la herencia, que está, ya lo mencionamos hace un momento, con la molécula del ADN. La cuestión del sexo, que sabemos bien, existen ciertas patologías que son muy exclusivas del sexo femenino, como también del masculino, y notemos la cuestión de la edad, del envejecimiento, que nos va llevando a algunas afectaciones en la constitución biológica, y finalmente, pues esto, por un lado, podemos encontrar cierta resistencia, pero también llega el momento en que se da la desventura de la vulnerabilidad. Y pues el sistema sanitario, que es otro elemento también importante. ¿Por qué razón? Porque con todos sus recursos que en un momento tiene, alcanza a tener cierta cobertura de los servicios, pero pues es necesario, como estamos viendo acá, que el recurso humano sea capacitado, la población pueda contar con el acceso a esos servicios, pero también este sistema es necesario que considere de manera constante lo que es la investigación. Perdón por este error, quedó aquí duplicado el dato, ¿verdad? Pero son elementos también que es importante se consideren. Pues podríamos entonces de alguna manera simplificar que los factores predisponentes en el sentido de la salud o la enfermedad pues podrían ser indirectos, porque son los que nos rodean a nosotros, y tenemos el otro asunto de factores directos porque son más propios en sí del ser humano. Entonces lo hemos comentado, la parte hereditaria. Aquí se menciona la nutrición, que más bien convendría habláramos de alimentación. Nutrir es una cosa y alimentar es otra muy diferente. Y obviamente la cuestión de los recursos sanitarios que en un momento dado se pudieran tener. En la parte de la respuesta social organizada, ya mencionábamos en la clase anterior la importancia precisamente de contar con ciertas instituciones, organizaciones que nos ayuden para la atención de la salud. Bueno, aquí vamos a ampliar un poquito considerando algunos otros aspectos que también son importantes. Bien, tenemos en este terreno, esto no es que haya quedado mal, lo dejamos así a propósito, que dentro de esa respuesta social organizada vamos a encontrar tres grandes dimensiones. Una que viene siendo, vamos a partir de aquí, ¿verdad?, en la cuestión de la dimensión social, donde la misma sociedad, el grupo social, de alguna manera hace manifiesto el sentir o la necesidad sentida. Ya comentamos en otra clase que no es lo mismo estar enfermo a sentirse enfermo, ¿verdad? O sea, la persona puede andar con sus males y pues él sigue con o esta persona continúa con sus mismas labores. Es decir, no le da ese sentido de atender esa necesidad. Bueno, entonces la población de alguna manera en su aspecto hace manifiesta su necesidad sentida. Esto va a tener su relación directa con la cuestión institucional. ¿Por qué razón? Porque tenemos mucha población con necesidades de atención a la salud, sin embargo, no todos, por ejemplo, tienen acceso, por decir algo, a las instituciones de la Secretaría de Defensa Nacional. ¿Por qué razón? Porque esa institución tiene una población que se le llama cautiva, a lo que se le conoce como derechohabiente. Y pues también tiene, ¿verdad?, su efecto en la parte política. En este sentido quisiéramos ampliarnos y no quedarnos solamente con estar viendo colores y símbolos, sino la cuestión de que desde el punto de vista gubernamental
se puede hacer para que esa necesidad a través de las instituciones pueda ser atendida, que es propiamente lo que nos ocupa en este punto. Aquí podemos encontrar, ¿verdad?, algunas, pues no vamos a decir propiamente definiciones, pero sí algunas referencias en lo que es la dimensión política, la cuestión institucional y también la cuestión de la población o la sociedad. Me alargo un poquito, pues por la razón de que dijimos, el material es un poquito vasto y queremos sí cubrir en este breve espacio, ya un poco más tarde pongo a su alcance estos materiales. Bueno, perdón por el paréntesis, continuamos. Entonces, cuando hablamos ya del diagnóstico, sabemos que el diagnóstico va más allá de una simple recopilación de datos o el análisis de los mismos. Es decir, yo puedo tener una información donde se me dice a mí que la población infantil tiene en una comunidad donde contamos, por ejemplo, 5,000 infantes, de ellos tengo 500 que están enfermos de problemas respiratorios. Ya tengo ahí un dato que me está refiriendo algo, pero esto no me dice nada. Tengo entonces que trabajarlo de otra manera, pues lo estamos comentando aquí, va más allá. ¿Por qué razón? Porque es necesario que esos datos sean organizados, ya lo dijimos en la clase anterior, sean seleccionados de acuerdo a cierto criterio para que podamos encontrar la coherencia y lleguemos finalmente a la definición que en este caso sería el diagnóstico, ¿verdad? Es decir, esa población que tengo yo en realidad está enferma, qué tan enferma está, cuál es el tipo de problema que tiene, hasta dónde solamente un problema, por decir algo, nutricional, infeccioso, infecto contagioso, que hay que tomar en cuenta. Es decir, no es lo mismo hablar de una conjuntivitis actínica, que se da precisamente por las cuestiones temporales, o sea, de la, por decir algo, en primavera, a hablar de una conjuntivitis catarral, ¿no? Porque esa fácilmente se puede contagiar, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y por lo mismo, entonces, para obtener toda esa información, pues el que investiga se vale de cuestionarios o de entrevistas donde es conveniente que todas sus preguntas vayan bien encausadas con el propósito de alcanzar el objetivo que tiene ya establecido. La salud colectiva, hablando de lo que es la población, nos dice, ¿verdad?, precisamente que considera que el cuerpo del trabajador puede verse desde el punto de vista de la salud como un problema social. Queremos sí resaltar aquí que no porque esté enferma una persona se va a convertir en un problema, pero hay que verlo desde la perspectiva de lo que es la salud pública. Cuerpo, dice aquí, del trabajador como un problema social. Aquí estamos orientando este pequeño apartado en relación a lo que es la medicina del trabajo o lo que es también la salud pública en el ambiente laboral. Entonces, tenemos, ¿verdad?, que la salud, dice acá, de las personas como tema de interés social y como sociedad, como responsable de proteger y asegurar la salud de sus miembros. O sea, la misma sociedad tiene este deber precisamente para que sus integrantes gocen de cabal salud. Entonces, en las condiciones socioeconómicas, pues ya lo hemos comentado varias veces y lo tenemos muy bien claro, no pueden quedarse de lado, es necesario tenerlas siempre presentes como parte del objeto o del objetivo en el cuidado en este terreno. También las medidas que se van a establecer, que deben tener un carácter médico, sí es cierto, pero también considerando la parte de la sociedad. ¿Por qué razón? Porque sabemos bien que lo que son las costumbres, los patrones de conducta que tiene la población, no es fácil vencer las jóvenes, todos nosotros mismos lo vivimos, que hay ciertas cuestiones en nuestro modo de ser, de vivir, nuestro estilo de vida, que es difícil vencerlos, es decir, como que hay un enfrentamiento entre lo que viene siendo la cuestión de la ciencia médica y los enunciados propios de la salud con las cuestiones sociales. Es un reto, pero un reto bastante grande. Aquí vamos a entrar a otro aspecto, donde pues hablamos aquí, ¿verdad?, de los daños a la salud y tenemos estos 5 imágenes insertas, donde por un lado podríamos hablar de lo que se refiere a los daños a la salud por causa de la contaminación,
Esto es a nivel ambiental, pero tenemos también el otro tema donde de pronto podemos encontrarnos con esta afectación del humo del tabaco a la salud infantil. ¿Por qué lo mencionamos así? Porque es cierto, los niños, pues al menos se entiende que un niño no fuma, pero en casa puede haber alguien de los adultos o de los jóvenes que ya lo haga, y entonces nosotros no debemos olvidar que existe lo que se llama el tabaquismo activo, es decir, de la persona que fuma, y el tabaquismo pasivo. El pasivo es precisamente de lo que se hace en la dimensión, es decir, papá llega del trabajo, se sienta cómodamente en su sillón preferido y pues para tranquilizarse se fuma o sus cigarritos y el humo está ahí precisamente en el ambiente y el niño lo inhala. Ese es el tabaquismo pasivo. Y esa situación, pues si bien aquí lo estamos hablando a nivel de la salud infantil, puede darse también en la salud de otras personas. Por regla general, quienes más fuman son los hombres, pero de esa manera alcanzan a afectar a las mujeres de casa. Bueno, la cuestión de las adicciones, que también se llega a dar, ¿verdad? Esto es todo un tema. Cualquiera de estos es un tema bastante extenso. Las adicciones ya sean de lo que se refiere a las drogas legales o ilegales, y pues tenemos acá ya un tema más en directo con ustedes, cómo afecta, dice aquí, el tabaquismo a la visión. Nosotros sabemos que el tabaco pues tiene una gran diversidad de sustancias que son dañinas para la salud. Y el asunto pues de la obesidad, que tristemente en nuestro México pues estamos entre los primeros lugares a nivel de adultos, y pues hasta donde tengo entendido en obesidad infantil, pues casi tenemos la medalla de oro. Aquí hacemos referencia de esta corporación o institución, ¿verdad? De la que mucho se habla que tiene influencia sobre todo en el manejo de ciertos tipos de alimentos, como es el caso de los transgénicos. Y pues no solamente eso, sino también la invención o la difusión de ciertos productos, como es el caso de la sacarina, ¿verdad? Que se ocupa para dar la cuestión del sabor dulce al que no podemos renunciar y que es conveniente nos vayamos educando poco a poco. Pero también con eso pues encontramos otros elementos que aquí aparecen, lo que son las armas nucleares, el DDT, que es un insecticida, las dioxinas, que son sustancias cancerígenas, el agente naranja, en fin. Y pues aquí aparece de pronto la hormona de crecimiento bovino, pues no nos queda mayor duda, ¿no? ¿Qué es lo que se procura con esto? Pues que los bovinos son las reses, que las reses pues tengan un desarrollo pronto para que pues, puedan ser sacrificados y dedicados al consumo humano. Pero no tenemos la influencia ya de manera artificial en ese sentido, y no se diga en el asunto de los alimentos o productos transgénicos. Que hay que diferenciar la cuestión transgénica de los alimentos orgánicos, que es una cuestión muy, muy diferente. Entonces estamos comentando que desde el punto de vista de la medicina del trabajo, aquí este documento es un documento español donde precisamente se hace referencia al ámbito o al ambiente laboral, expresamente en donde se realizan las personas, perdón, sus actividades, y sabemos que existen daños derivados por el trabajo. Las preguntas de aquí, pues, ¿cuáles serían? ¿Cuáles son esos daños? ¿Cómo se logran identificar? ¿Cómo se puede actuar para prevenirlos o evitarlos? Y pues la ley también que nos dice al respecto, ¿verdad? Porque es importante que exista lo que se llama un marco legal en este sentido. Todo esto sabemos que es una cuestión que ha venido avanzando con el paso de los años, pero procurando, insistimos, en mejorar, no solamente conservar, sino en mejorar el nivel de salud. En este caso, pues estamos orientando hacia lo que es la medicina del trabajo, el ambiente laboral. Bien, pues ya sabemos que cada área laboral pues tiene sus propios impactos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, el riesgo al que se enfrenta el trabajador de la construcción, que está inhalando polvos constantemente, en el caso de la cal, el cemento, el mortero, el mismo polvo de la tierra donde está trabajando, a lo que sucede, por ejemplo, con el carpintero. El carpintero, él tiene otro ambiente donde está expuesto a lo que viene siendo los polvos en el momento en que lija la madera, los vapores que se emanan en el momento en que trabaja con los solventes, el barniz, la pintura que ocupa
trabajo, ¿no? Y así por el estilo podríamos mencionar muchas de las cuestiones, porque cada área laboral tiene pues su propia situación. Y en este sentido también es conveniente considerar las cuestiones, porque no es lo mismo hablar de un accidente de trabajo a una enfermedad de trabajo o una enfermedad laboral. Consideremos la persona que está en contacto con polvos, pues donde puede afectar más directamente los pulmones. Entonces podemos hablar ya en el paso del tiempo de un enfisema o una atelectasia pulmonar. Esta es una enfermedad laboral, una intoxicación con plomo, en el caso de los trabajadores de las pinturas, es el saturnismo, que así se le llama, enfermedad laboral, que es muy diferente a que el trabajador, pues lo que sabemos, ¿no? Que son cosas terribles. Está trabajando con la sierra, no tuvo el cuidado de tomar los implementos de protección y pues amputó un dedo. Es un accidente, se le cayó un material sobre un pie y le fracturó por no tener las botas adecuadas. Accidentes de trabajo. Y este asunto del accidente, pues es conveniente también se considere por qué razón, porque pues de ahí parte lo que viene siendo las medidas de protección y de salud en el sentido de conservar la salud del trabajador. ¿Por qué razón? Porque todo esto tiene su propio impacto económico y ya volvemos al punto, ¿no? De los accidentes y las enfermedades del trabajo. Esto pues nos lleva incluso, aquí tenemos, esta es una pequeño extracto de un documento, lo tenemos en la revista de Salud Pública, y es un poco antiguo el documento, pero el título es interesante. Dice acá, accidentes, violencias y lesiones traumáticas. Notemos que aunque son tres términos diferentes, no por, y tienen cierta relación, la cuestión es que lamentablemente tienen sus propias repercusiones. Lo triste de aquí es que en su momento la cuestión de accidentes y violencias, o accidentes y agresiones, se llega al punto en que hay quienes los confunden, los consideran como iguales, ¿no? Pues el mismo término nos está diciendo claramente que son cosas o situaciones muy diferentes. Aunque sí es cierto, los daños que provocan, pues ya sean accidentes o las enfermedades, pueden en un momento dado llevar a consecuencias bastante serias, como podría ser la mutilación, la invalidez o incluso pues hasta la muerte, ¿no? Tenemos aquí el asunto de los accidentes que pues se pueden suceder en el hogar, en el ambiente laboral o a nivel vial o automovilístico, y nos queda claro que tristemente el gran porcentaje de los accidentes pues se dan al interior del hogar. Entonces, para que tengamos por ahí cuidado en ese punto. Bueno, aquí viene algo sobre definiciones de lo que es una agresión y lo que viene siendo también, porque la agresión, pues vean ustedes que esto ya es un asunto que maneja medicina forense, ¿verdad? O también de los que se dedican al estudio de la ley y los abogados, porque hacen una clasificación de acuerdo a la naturaleza de la agresión, el objetivo, la función de la víctima y el contexto en que se produce. Aquí quisimos insertar algo nada más como una manera de documentarnos para entender un poquito cómo está la situación. Por ejemplo, aquí nos dice que de acuerdo a la agresión, considerándolo por su naturaleza, la agresión puede ser directa, es decir, de persona a persona, ¿no? Y puede ser también de tipo físico, se le dio un golpe, se le asestó una puñalada, se le dio un balazo, no sé, pero estamos hablando de agresiones. Puede ser verbal o psicológica, verbal, pues son los insultos, psicológica, pues donde la palabra que se está utilizando es con el afán de minimizar o hacer sentir mal a la otra persona. Notemos que es esto, agresión, ¿verdad? Puede ser de tipo sexual, también puede ser indirecta, en el famoso bullying, o también cuando a través de alguien, o por ahí lo dije y a ver si te queda el saco, ¿no? Esas cosas que se dan tristemente en el ambiente humano. Y bueno, pues como vemos puede esto ampliarse. Insisto, solamente con el fin de que tengan a la mano la información según el objetivo, es decir, es de tipo hostil, cuando definitivamente lo que se procura es producir un tipo de daño, en el que sea físico, emocional, psicológico. Puede ser de tipo no instrumental, es decir, cuando se hace de otra manera. Esto se da con cierta frecuencia, por ejemplo, en el ambiente laboral o en el ambiente familiar,
donde, por ejemplo, el marido, pues, dice, yo no te doy el gasto, te voy a dejar nada más una parte, y ahí ve cómo le haces. Esta es una cuestión, o sea, hay el recurso, más no lo utiliza, no lo aplica de manera correcta. Y pues, ¿qué es lo que se procura? Se procura, o sea, quien está agrediendo procura algún beneficio también, ya sea de tipo económico, la aprobación social, pues, por ejemplo, decir, así se hace, mi buen, no cabe duda que tú las puedes, ¿no? Y el poder o dominio, que se note que tal o cual persona es la que lleva el poder. Pero esas cuestiones todos sabemos que tiene su propio impacto en la salud. Y también cuando es inducida o cómo es inducida, cuando es motivada por otras personas, por el miedo o la intención de escapar. En fin, son clasificaciones y elementos que también es conveniente de alguna manera los vayamos conociendo. En función de la víctima, ¿por qué razón? Porque la agresión también puede ser autoinfligida. En este caso, pues cuando hay propiamente el intento suicida, ¿no? En la persona. Interpersonal es que es lo más frecuente. Una persona agrede a la otra. Y colectivo, pues esta triste situación vemos que también se ha dado en el trayecto de la historia, de lo que tenemos muy claro, no por ser lo único, de lo que se dio en la Alemania nazi, ¿verdad? Allá en la década de los 40 del siglo pasado, donde pues el líder político ideológico lo que procuraba era eliminar a otro grupo. Y digo, es lo que más conocemos, porque si buscamos en la partida allá en Sudáfrica, es algo también que ha sucedido. Bueno, y pues obviamente hay consecuencias, ¿no? Aquí tenemos el asunto del contexto que puede darse a nivel intrafamiliar o de pareja, o sea, dentro de la misma familia, detrás de las puertas de casa, ¿no? En el ambiente laboral, cuando se da entre empleados, por competencias, por envidias, en fin, o también la relación obrero-patronal, donde incluso, pues, algo muy conocido, el asunto del acoso sexual que se da. En el ámbito escolar también se llega entre los mismos alumnos o la relación alumno-docente. Me dirán, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Pues que esto pega en la cuestión de la salud. Una persona que no se siente a gusto en el ambiente donde se encuentra, todos lo sabemos, le va a afectar en su ciclo de descanso y también en el aprovechamiento de los alimentos o nutrientes que en un momento dado ingiere. Bueno, pues aquí podríamos ampliar un poquito este asunto de lo que estamos comentando. Repetimos la cuestión de aquí de esta empresa o corporación, Monsanto, ¿verdad? Y Monsanto, perdón, y aquí pues tenemos entonces ahora, pues desde el punto de vista ya organizada la población, qué es lo que se puede hacer. Por un lado, nos dice acá qué hacer en la salud pública, constatar pues una realidad y apunta a conseguir un cambio en la salud de la población. O sea, conocer esa realidad y buscar alguna estrategia, un medio, un recurso para mejorar esta situación que se presenta. Y en el caso pues de la epidemiología, pues también, ¿verdad? Tener un enfoque más amplio precisamente para no solamente observar, según veíamos en la clase pasada, es decir, la cuestión de los estudios que se llegan a dar, que son buenos, porque nos dan información, sino también contar con los elementos básicos para que desde la cuestión institucional y profesional se pueda intervenir, o se intervenga. Y pues aquí tenemos también este asunto, ¿verdad? Cuando se habla ya de la urgencia, dice por adoptar mejor tal respuesta en función de los cambios demográficos. Pues sabemos que hoy pues nuestra población tiene demasiados movimientos, ¿verdad? Cuando hablamos de globalización, pues en términos se oye bonito, pero ya desde el punto de vista de la salud es una cuestión de mucho riesgo. Por ejemplo, lo que nos sucedió el año pasado, más tardó en existir el brote en Wuhan, una ciudad que hasta ese momento creo que era del desconocimiento de la mayoría, sino es que de todos, y pues ahora es muy famosa, pero el movimiento poblacional, precisamente, movimientos demográficos, favorecieron la distribución muy rápida precisamente del virus. Y esto pues no solamente de hoy, jóvenes, ustedes pues están jóvenes, insisto, pero por ejemplo en el año del 92 también tuvimos una situación similar con el asunto del cólera. El brote se dio en Perú y pues en menos de una semana ya teníamos el problema aquí en México, o en el 2009 que también tuvimos el asunto con el dengue y la influenza, que también fue una situación bastante impactante desde el punto de vista de la salud pública. Correcto.
Bueno, pues entonces tenemos acá nosotros que es conveniente priorizar la promoción de la salud, que es algo sumamente importante. Ya sabemos que en este sentido se orienta, se instruye a la población sobre lo que tiene que hacer para que la población intervenga. La intervención de la población organizada, la sociedad organizada, es sumamente capital. Si nosotros consideramos el asunto, por ejemplo, del dengue, mucha población tiene la idea de que con fumigar el dengue se va a acabar. Pues es una idea, ¿verdad? Pues las ideas llegan, está bien, pero no es lo correcto, porque es necesario trabajar desde la cuestión preventiva, en este caso, con el famoso patio limpio, donde se nos orienta a cuidar todo lo que se refiere a la acumulación de agua en trastos, sino que hay que lavar, restregar, voltear y tirar, ¿no? Si ya no nos sirve aquel trasto, lo mejor es tirarlo para evitarnos problemas. Pero eso pues no va a ser, no va a entrar el gobierno hasta mi casa. Soy yo quien tengo que hacerlo, es decir, la población tiene que asumir esa responsabilidad. La Carta de Ottawa en el 86, ¿verdad? También se nos dejan aquí estas importantes aportaciones. La población debe estar en la capacidad y sensibilidad de identificar y realizar precisamente ciertas actividades para influir, dice aquí, satisfacer las necesidades y cambiar o adaptarse al ambiente. Pues esto es una actividad en el diario vivir que debe tener toda la población. Eso bueno anunciado en aquel tiempo y pues todos sabemos que aquí pues estas flechas están en un sentido inverso. Los riesgos pues podemos tenerlos a nivel internacional, pero de alguna manera nos llegan a la patria o la nación y finalmente le pegan a la persona. Y entonces la responsabilidad pues debe ser a la inversa. En la medida en que intervengamos individualmente como sociedad organizada, pues podemos tener un escenario nacional en mejores condiciones. Muy bien. Y pues también ir trabajando, ¿verdad? Apoyados precisamente para, bueno, que esto ya le toca al gobierno, ¿no? El establecer las políticas de trabajo y la distribución de los recursos que se tienen con el fin de que la población sea beneficiada. Okay. Bueno, tenemos también por otra parte, pues bueno, aquí la OPS, ¿verdad? Que es la Organización Panamericana de la Salud, pues nos menciona que un aspecto que muestra en forma clara y precisa las condiciones sociales y económicas de la sociedad, pues es precisamente el estado o el nivel de salud que tenemos en la patria o en el país donde nos encontremos. Y entonces, no podemos afirmar, dice acá, ¿verdad? Lo mismo con la justicia y la equidad que continúan siendo tareas no cumplidas por estos estados. ¿A qué nos referimos? Precisamente a que una sociedad desarrollada y fuerte, no sé si aquí el enunciado, con presencia estatal y decisiva, y una participación en la línea de promoción y crecimiento económico y pues también el beneficio a nivel de la salud. Correcto. Pues los compromisos seguimos insistiendo sobre ellos. Aquí en el caso nuestro es tener presentes estas líneas, digamos, estratégicas de trabajo, precisamente porque la salud, nos dice acá, ¿verdad? Constituye el mejor indicador del bienestar de una sociedad. Pues hace algo con lo que tenemos que trabajar mucho y de ponerle mucho empeño para estar en las mejores condiciones posibles. Y aquí pues agregamos algunos otros enunciados también que insisten sobre el asunto, ¿verdad? Según nos denuncia aquí el Banco Interamericano de Desarrollo, sobre la participación de la comunidad para mejorar el nivel de salud en el que nos encontramos o el que queremos. Bien, jóvenes, pues este es el material, lo pondremos a su alcance en breve, para que lo tengan a la mano. Sí quiero invitarles en este breves segundos que nos quedan para que por favor se conecten el viernes a las 7 porque es el momento en que vamos a elaborar o a practicar nuestro examen. Si alguna cuestión hubiere, por el WhatsApp estaremos en contacto porque aquí el tiempo se nos ha agotado. Les agradezco su atención. Buenos días. Gracias, profe. Gracias, buenos días. Hasta luego.